Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir empezando, son las 11 y por respeto a los puntuales, pues si os parece, empezamos. Quiero daros la bienvenida a esta nueva edición del programa Avi Experience, que en este formato online repetimos la sesión que celebramos en el Club Monteverdi en Madrid en otoño del año pasado y que versará de nuevo sobre inteligencia de procesos para garantizar cumplimiento normativo y cómo la tecnología de Avi Timeline puede dar un buen servicio al Chief Compliance Officer y su equipo. Permitidme, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Jorge Huerta, soy socio fundador de RPA Technologies, una consultora de automatización de procesos de negocio e inteligencia artificial, Premier Partner de Avi para el sur de Europa. Seré vuestro anfitrión esta mañana y haré una breve reseña sobre la solución tecnológica en la segunda parte del webinario. Me acompaña esta mañana Berta Aguinaga, quien va a compartir desde su experiencia y conocimiento en el despacho que representa cuál es el estado actual del reto de compliance en las organizaciones y cuáles son las tipos de demandas que desde el despacho su equipo está afrontando. Tenemos algún reto de eco, con lo cual tenemos a Berta muteada, pero si me dais 30 segundos, presento quién es y a partir de ahí le cedo la palabra. Simplemente comentar, vamos a intentar ser muy puntuales. Esperamos tener una duración de presentaciones entre 20 y 25 minutos, lo que nos permitirá pues, dejar unos 5 minutos más o menos para cualquier cuestión que nos queráis trasladar y, en todo caso, si alguna se queda pendiente de contestar, pues haremos seguimiento en remoto. Sin más dilación, os presento a Berta. Berta Aguinaga es licenciada en Derecho y diplomada en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. Es máster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y Derecho Penitenciario en Ilustre Colegio de Abogados también de Madrid. Es desde 2015, es la socia del Departamento de Penal Económico de Ontier, tras haber desarrollado carrera profesional en Garrigues y CMS Albiñana Suárez de Lezo. Está especializada en Derecho Penal Económico y de Empresa y goza de amplia experiencia en actuaciones forenses y judiciales, juzgados de instrucción, de lo penal, audiencias provinciales y audiencia nacional. Berta, asimismo, está especializada en diseño, implantación y desarrollo de programas para prevención de riesgos penales en las empresas o compliance programs y compagina el desempeño de su profesión con la labor docente como profesora de compliance en el Instituto de Empresa. Así que, sin más, Berta. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por contar conmigo para este rato, para este webinar y a RPA Technologies. Y buenos días a todas las personas que están conectadas y que han sacado un rato también para cambiar impresiones sobre este tema tan de actualidad. Bueno, como pasó, no sé si habrá gente a lo mejor que estuvo también en la otra jornada que celebramos. Lo que pretendo en estos 10-15 minutos es poner un poco en contexto el momento actual que se está viviendo, digamos, en materia de compliance. Es cierto, como decía Jorge, ¿no?, que estoy especializada, mi expertise es en penal económico de empresa y en compliance y, por tanto, estoy especialmente centrada en lo que es, digamos, la parte de prevención de riesgos penales o compliance penal. Pero empezando por aquí, lo primero que me gustaría apuntar y que seguro que todos los asistentes que por el listado que he visto estáis especializados igual que yo en compliance, con lo cual poco os voy a contar que no sepáis, estamos viviendo un momento que yo definiría como de relativa, y digo relativa, madurez en materia de, desde luego, de compliance penal, que como sabréis, bueno, pues esto se introduce en 2010, cuando se introdujo en nuestro sistema jurídico penal la responsabilidad penal de las empresas, se le dio como una vuelta de tuerca, por así decir, en 2015, cuando nuestro Código Penal ya estableció más pormenorizadamente qué tipo de requisitos o parámetros debían reunir, lo que el Código Penal llama modelos de gestión y de organización eficaces orientados a la prevención de riesgos penales, y han pasado desde entonces pues 12 años.
Digo relativa madurez porque ya contamos con cierta jurisprudencia o track record jurisprudencial de nuestros tribunales que nos permite a los operadores jurídicos y a las empresas, principales protagonistas de esta cuestión del compliance, saber cómo se va a interpretar por parte de los tribunales la eficacia o no eficacia de estos sistemas, el papel que juegan en la defensa procesal penal, ¿no?, de las personas jurídicas que se vean, de las empresas que se puedan ver involucradas en investigaciones o en procedimientos penales. Pero además de eso, además de que ya llevemos 12 años, ¿no?, pues manejando este tema, que las empresas, especialmente, evidentemente cuando hablamos de IBEX 35 cotizadas, siempre han estado muy por delante en esta materia, porque muchas de ellas, evidentemente todas, operan a nivel transnacional y, por tanto, en jurisdicciones anglosajonas que son un poco, ¿no?, pues las pioneras y donde se empezó a hablar de este término, por eso, del compliance. Pero lo cierto es que ya no hablamos de compliance penal, que aunque, como digo yo, sin duda es hard law, por así decir, ¿no?, porque es obligatorio y no hay duda de que hay que implantar sistemas que son procesos al final, políticas, procedimientos y herramientas, y ahora me centraré en esta parte que yo creo que es la que más nos importa hoy, ¿no?, que ayuden a, como yo digo, ¿no?, pues prevenir, detectar y reaccionar contra los riesgos penales. Lo que está claro desde un punto de vista de nuestra jurisprudencia, de la opinión, ¿no?, que al respecto tiene la Fiscalía General del Estado en materia penal con las 2 circulares que emitió, una en 2011 y otra en 2016, es que el modelo que implante cualquier empresa, el modelo que sea, porque no tiene por qué ser rígido y como sabéis, tiene que estar siempre adaptado a la realidad operativa y de negocio de las compañías, lo que sí que tiene que ser o se entiende que es eficaz si sirve a los fines de prevenir riesgos, detectarlos, y aquí entran en juego, y ahora insisto, vuelvo, que es lo importante, ¿no?, el tipo de herramientas o de recursos tecnológicos que pueden servir, ¿no?, a este fin de detectar y que permita también ese sistema reaccionar ante cualquier tipo de incumplimiento o irregularidad que se cometa en el ámbito de la empresa. Pero como decía, cuando hablaba de ese momento de relativa madurez, yo creo que todos coincidiremos en que ya no se habla de compliance penal o ya no se habla solo de compliance penal. Estamos en un momento en el que lo que se habla es de cumplimiento normativo, de cumplimiento corporativo y de lo que muchas veces yo llamo compliance integral, ¿no? Es decir, las compañías tienen que autorregularse y tienen que atender una serie de prerrogativas, a veces legales, a veces meras recomendaciones, pero tienen que establecer pautas de comportamiento que atiendan las exigencias en distintos ámbitos jurídicos, no solamente el penal, estoy hablando de competencia, de medio ambiente, de protección de datos, pues el tax compliance, por ejemplo, en materia fiscal, digamos que sigue moviéndose en un ámbito, ¿no?, de recomendaciones o de soft law, pero yo creo que es cuestión de tiempo y todo esto enlaza con otra cosa que seguro estáis todos igual o más familiarizados que yo, que es lo que venimos oyendo hablar de esas políticas ESG que se implantan en las organizaciones para atender esos objetivos de desarrollo sostenible, esos ODS, que están establecidos en esa Agenda 2030 en el ámbito de la Unión Europea, que al final se le dé el nombre que se le quiera dar, de lo que se está hablando en todo momento, y por eso insisto en lo de relativa madurez, es de que las compañías tengan una manera de hacer negocios y de operar en el mercado y en el mercado internacional, y para eso asumiendo compromisos, como ha hecho España, comunitarios e internacionales de lucha contra la corrupción, contra el blanqueo, contra la delincuencia fiscal, autorregularse para establecer políticas, procesos y procedimientos internos que permitan tener controlada la actuación de todas las personas vinculadas a la organización y no simplemente los empleados, ¿no?, esas personas que están en nómina o formalmente vinculadas, hablamos también de agentes de representación, hablamos a veces de proveedores, hablamos de todos los stakeholders que en un momento dado rodean y se relacionan e interactúan con una empresa. Pongo esto como premisa un poco de la breve intervención que quiero hacer, porque evidentemente cuando uno tiene que atender tantos frentes y tiene tantos requerimientos y estamos en constante cambio
Y yo que estoy especializada y que me dedico a esto, reconozco con toda la humildad del mundo que es que esto es una carrera de obstáculos. O sea, que es que cuando estás familiarizado con un tema, llega otro nuevo y otra norma y otra directiva y hay que transponerla y evidentemente esto requiere invertir en recursos humanos, formar al personal que está dentro de la compañía, recurrir a asesores externos, porque además, en lo que a mí me corresponde más, que es la pata de compliance penal, evidentemente ahí hay una responsabilidad del órgano de administración de las compañías, ya sea colegiado, ya sea unipersonal, de los directivos, una responsabilidad que tienen que tener presente y que tienen que, evidentemente, tratar de evitar, ¿no? Verse expuestos a ningún tipo de riesgo ya, digamos, más allá de la compañía personal. Ahí es donde hablábamos un poco, ¿no?, del compliance officer, que es como está titulada un poco la sesión, o la importancia o el papel o cómo se relaciona esa función que tiene el oficial de cumplimiento, compliance officer. Bueno, el Código Penal en concreto se refiere a ese órgano en materia penal que tiene que ser interno como ese órgano de supervisión y control. Al final es ese órgano que va a coordinar todo el tema del cumplimiento normativo, que va a darle impulso, que va a gestionar todo lo que tenga que ver con el compliance interno de la organización por delegación del Consejo de Administración. Y en este punto siempre digo lo mismo, esto no es una responsabilidad del compliance officer. Toda esta cuestión es una obligación, una responsabilidad del órgano de gestión y administración de la persona jurídica, que efectivamente lo que sí que hace es delegar en un órgano específico interno que tiene que reunir ciertas cualidades, pues que todos conoceréis porque muchos de vosotros, de hecho, ostentaréis esas funciones, y tiene que ser capaz de coordinar, de monitorizar, de hacer un seguimiento y de verificar que hay adecuados mapas o diagnósticos de riesgos en todos los ámbitos, en materia penal, en materia de protección de datos, en materia de competencia, medio ambiente, que tiene que verificar que los controles, esos procesos que se han implantado en la compañía, que operan como controles orientados a neutralizar esos riesgos, se aplican, son efectivos, se respetan. Y además ese órgano de cumplimiento tiene que ser capaz de detectar cualquier tipo de incumplimiento o irregularidad a través bueno, de lo que se llama, ¿no?, ese canal de denuncias o ese canal de comunicación que tienen que habilitar las organizaciones para establecer una interlocución que además tiene que estar dotada de ciertas garantías con todos los profesionales de la organización, incluso, insisto, con externos, con proveedores, con clientes que puedan poner en conocimiento de ese órgano de supervisión cualquier tipo de incumplimiento o incluso de consulta. Me voy a parar aquí un momento porque el tema está muy de actualidad y también supongo que estáis todos familiarizados con el tema de la directiva europea Whistleblowing, que esta es una directiva de diciembre de 2019, que España tenía obligación o se comprometió a transponer en el plazo de 2 años a partir de entonces, o sea, en 2021, y que vamos con retraso. Pero bueno, tenemos ya un anteproyecto de ley que el Gobierno ha presentado en el Congreso en septiembre de 2022 que nos da un poco la pista de las obligaciones y las exigencias que a nivel nacional se van a exigir a las organizaciones en este aspecto específico, ¿no?, del canal de denuncias. Este canal de denuncias o dentro de los requisitos, ¿no?, que tiene que reunir un modelo de gestión de riesgos eficaz, y no voy a empezar a analizar cada uno porque no hay tiempo material y porque los conocéis. Bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo en que evidentemente cualquier modelo que se quiera considerar eficaz tiene que tener, o la base es un adecuado diagnóstico o adecuada identificación de riesgos en cualquier ámbito, insisto, penales, medioambientales, de datos, pero vamos, centrándome un poco más en la parte del compliance penal. Hace falta ese compliance officer y el Código Penal exige ese canal de comunicación, ¿no?, como medio imprescindible para poder detectar y tomar el pulso a la implantación de esas políticas y esos controles. ¿Qué ha pasado en estos 12 años que comentaba al principio, ¿no?, de experiencia en materia de, digamos, compliance o programas de prevención? Bueno, pues que por nuestra forma de ser, yo creo, para empezar, que no somos amigos de lo que es ese chivatazo, ¿no?, la cultura de
pues levanto la mano y denuncio o pongo en evidencia a un compañero, incluso a un superior, por razones lógicas de que al final se me exige o se pretende que yo denuncie dentro de mi organización a compañeros o superiores, y eso qué represalias o qué consecuencias va a tener en mi carrera profesional, en mi día a día. Bueno, la cuestión es que ese elemento tan esencial de los modelos de gestión de riesgos, digamos que no ha funcionado o no se le ha dado todo el uso que se debiera y que se espera para que esos modelos de verdad sean efectivos. De luego, en mi experiencia como abogada que diseña estos modelos, pero además yo soy abogada de toga, soy procesalista, estoy en la Audiencia Nacional, en causas que veis en los periódicos. La experiencia que yo tengo desde los dos lados es que los canales de denuncias no han terminado, digamos, de despegar. Y esa fue la razón de que en 2019 Europa, pues se dictara esa directiva, ¿no?, en la que establecía, que se llama Directiva de Protección al Denunciante. Al final es una manera de garantizar en pro de esa autorregulación, de ese cumplimiento normativo, del buen hacer, de la transparencia, garantizar siempre la indemnidad y la protección del denunciante a través de canales perfectamente habilitados, con las herramientas tecnológicas adecuadas que garanticen bien el anonimato de ese denunciante o bien la confidencialidad de la denuncia y de toda la información relativa a esa denuncia que quiera transmitir a la organización. Además, no me voy a detener mucho, el anteproyecto de ley tiene muchos apartados, habla incluso, en España lo que se pretende hacer es crear una autoridad, un órgano de nueva creación, una entidad pública que será la autoridad de protección del informante, una autoridad completamente independiente, adscrita al Ministerio de Justicia, que será un canal de denuncias, digamos, público, nacional, y desligado de cualquier organización privada, que servirá como un canal complementario a los canales de denuncias, digamos, internos o particulares de las organizaciones. Pero no me detengo mucho aquí porque no da tiempo. Todo esto que quiero poner en la mesa, o todos estos apuntes que voy haciendo, es dónde queda en todo esto, ¿no?, la necesidad o la utilización, que esto os lo va a explicar además las bondades muchísimo mejor Jorge que yo, ¿no?, pero la bondad de estas herramientas tecnológicas de sistematización de procesos. Y voy acabando un poco aquí por no quitar tiempo a Jorge. Yo os diría, insisto, desde esa doble experiencia, ¿no?, vamos a decir, de diseñadora de programas o de modelos de gestión, y por otro lado, como abogada defensora de compañías que se ven envueltas en procedimientos penales, o como asesora de compañías que tienen que poner en marcha las internal investigations, las investigaciones internas en el marco de sus protocolos y de políticas, porque han recibido una denuncia a través del canal. En este momento de inmensidad de exigencias normativas en materia de cumplimiento, y yo he sido escéptica, también os lo digo, a lo mejor Jorge me mata, pero he sido escéptica un poco de este tipo de sistemas. Hoy por hoy, compañías de determinadas dimensiones, y cuando digo determinadas estoy hablando de compañías no tan grandes, de medianas empresas y, por supuesto, grandes empresas, es complicado que puedan abordar y que puedan hacer frente a todas estas exigencias, sobre todo en la parte de seguimiento, monitorización y verificación de procesos, sin el apoyo de alguna herramienta de integración y de sistematización de todos los procesos. Las herramientas como la que nos va a explicar hoy Jorge, pero otras muchas que también hay en el mercado, al final lo que te están permitiendo es pues tener todo centralizado. Son herramientas que ahorran muchísima cantidad de tiempo y, sobre todo, que garantizan que ese órgano de cumplimiento realmente no se está perdiendo nada, no se le está escapando nada. Las obligaciones en cada una de las normativas y las jurisdicciones son diferentes, ni qué decir en los ámbitos o en los sectores regulados. Cuando hablamos del sector financiero, o hablamos del sector de las telecomunicaciones o el sector de la energía, son sectores en los que hay una fortísima regulación, que están muy, muy regulados, antes incluso ya de entrar en lo que es la operativa, ¿no?, del día a día, que tienen ya sus propias exigencias al margen de las generales que pueda establecer un código penal o la ley de protección de datos.
o la normativa en materia de medio ambiente. Entonces, no sé, Jorge, cómo voy de tiempo. Yo no os quiero aburrir y creo que es mucho más útil dejar a Jorge, que luego si hay dudas, yo encantada en esa experiencia en la que os puedo ayudar, que os decía que tengo. Y no es por vender el libro de nadie ni el de él el mío. Es cierto que estas herramientas se están demostrando absolutamente útiles y eficaces, incluso para la prevención y desde luego en el ámbito de la prueba, ¿vale? Una vez que llega un procedimiento penal y hay que tratar de demostrar a la Fiscalía y a un magistrado instructor en la Audiencia Nacional o en un juicio el que no solamente es que tengo un compliance porque le aporto a usted al juzgado 12 carpetas llenas de manuales y de políticas, sino que tengo integrado en un sistema que me permite emitir informes, sacarle todo tipo de información que demuestra que mi sistema está vivo, está en pleno funcionamiento, en constante actualización y pegado a la realidad operativa y de negocio de mi compañía. Y en este momento de madurez que estamos viviendo, pues evidentemente estos sistemas yo creo que están cobrando pues cada vez más protagonismo y que sin duda es una herramienta muy útil para toda la organización, pero especialmente para vosotros, para los responsables de cumplimiento. Aquí lo dejo, Jorge, un poco. Yo creo que tampoco me voy a meter en más historias ahora mismo. Muchísimas gracias y como decía Jorge, las dudas que tengáis, estoy encantada si da tiempo al final y si no, me contactáis por correo o por como queráis y encantada de atenderos. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Berta. Vencer tu escepticismo es algo que nos anima a mejorar día a día con el uso de estas herramientas. Dejadme compartir esta pequeña presentación para poner un poco de contexto, ilustrar todas estas cuestiones que estaba comentando Berta, ¿no? Sobre el uso de las tecnologías para hacer un poco más fácil y segura la labor de Chief Compliance Officer. En RPA Technologies llevamos 9 años entrando hasta la cocina de los procesos de las organizaciones medianas, grandes, muy grandes, nacionales, internacionales, multitud de departamentos, donde analizamos día a día cómo se ejecutan las tareas, cómo se llevan a cabo los procesos de las diferentes personas, con el fin último de identificar cuál de todos estos procesos y tareas son susceptibles de ser automatizados. Somos una consultora de automatización y vivimos por y para liberar a los humanos de sus tareas repetitivas de escaso valor y delegárselas a robots que sin duda son capaces de hacerlas sin error y mucho más rápido. Cuando llevamos a cabo nuestra práctica consultiva, cuando tenemos las reuniones con los dueños de los procesos, donde nos explican cómo se ejecutan cada uno de estos procesos, pues habitualmente lo que nos traslada es el modelo perfecto de ejecución. Cómo en cualquier proceso que se ejecuta en sus compañías se debe llevar a cabo en un mundo perfecto. La experiencia de los últimos 5 años nos ha enseñado que en algunas ocasiones, quizá muchas ocasiones y seguro en demasiadas ocasiones, la realidad es algo diferente o muy diferente a el modelo ideal. De ahí que hace 3 años empezáramos a buscar en el mercado soluciones que nos permitieran poner lo que decimos métrica a la opinática, cómo realmente los procesos tienen lugar o se ejecutan dentro de una organización más allá que el dueño del proceso o el líder de ese equipo como piense que se están llevando a cabo. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar con las herramientas de Process y Task Mining e incluimos la solución de AVI Timeline en nuestro portfolio de Insights. Rápidamente, ¿qué es Process Mining? La minería de procesos. Es un software sobre el que reside una práctica que lo que nos va a permitir es visualizar qué es lo que realmente las personas en una empresa, en una organización, realizan en la ejecución de su trabajo. Es un nicho de intersección de 2 tecnologías con algo más de madurez, el Business Process Management y la minería de datos o el Data Mining. Intentar ir un poco rápido y sobre todo desde un punto de vista más práctico que tecnológico. Con este motor de software lo que hacemos es conectarnos directamente a las aplicaciones que usan los empleados y vamos a ver, traceando esas aplicaciones, traceando los registros que nuestro trabajo deja en estas aplicaciones,
cómo vamos ejecutando las diferentes tareas y cómo por concatenación de tareas podemos identificar cómo se ha llevado a cabo un proceso. Recopilamos durante un tiempo la realidad de esas ejecuciones y a partir de ahí pues somos capaces de identificar cuellos de botella, generar eficiencias y, más importante para el evento de esta mañana, si realmente se ha producido en estos mercados regulados, que comentaba antes Berta, una adherencia entre lo que el empleado ha hecho y lo que debería de haber hecho según el manual o según el regulador. Básicamente, lo que os digo, hay 3 etapas. Hay una etapa de descubrimiento, nos conectamos a los sistemas para registrar todos los eventos, no pedimos información, sino que el propio algoritmo de la solución de Process Mining es capaz de identificar todos esos eventos. A partir de ahí hacemos un ejercicio de conformidad, un ejercicio de comparación si la ejecución real coincide con el proceso ideal o no, y solo desde el conocimiento podemos sugerir acciones de mejora. Básicamente 4 etapas de lo que os decía antes. Nos conectamos directamente a los sistemas de información, identificamos y registramos todos los eventos en base de datos. Cada empresa, incluso trabajando dentro de un mismo vertical, pues tiene obviamente su casuística propia, con lo cual es necesario identificar cuáles son la identidad de los procesos y los KPIs que resultan relevantes para esta organización. Una vez que hemos terminado esta parte, capturamos todos los insights, todas las ejecuciones, las 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 ejecuciones para cada uno de estos procesos que ya tenemos identificados. Y conociendo, podemos actuar sobre los hechos. Podemos actuar identificando cuellos de botella, porque un proceso se lo ralentiza más de lo que debería. Podemos actuar identificando oportunidades de automatización, cuál de todas esas tareas las puede llevar a cabo un robot sin necesidad de que intervenga un humano. Y relevante para esta mañana, cuáles de esas tareas se han realmente ejecutado adheriéndose al manual. Y en el caso, como comentaba antes Berta, que esa ejecución no haya sido, se haya producido una violación de la ejecución, somos capaces de informar el tiempo real de posibles alteraciones de conformidad. ¿Cómo funciona? Y este pequeño GIF creo que lo ilustra bastante bien. Pues estas pelotitas que normalmente, cuando no hay efecto demo, se suele mover un poquito más rápido, representan ejecución de un proceso, desde que el proceso se origina hasta que el proceso termina, y cómo cada una de esas ejecuciones va pasando por las diferentes etapas o las diferentes tareas. En el mundo ideal, cada una de las pelotitas estaría en verde, sería una ejecución muy rápida, iría pasando de la tarea 1 a la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 y a partir de ahí terminaría. Como veis, y esto ilustra y esta herramienta es capaz de demostrar, es en ocasiones la realidad supera a lo ideal o a la ficción y hay atajos, los humanos en la gestión de nuestro trabajo hacemos atajos entre las diferentes etapas y nos saltamos, sin importarnos en un momento dado si eso representa algún tipo de problema para la organización más o menos relevante o no, nos saltamos y vamos a la etapa siguiente sin pasar por la anterior. Lo que Avi Timeline nos dibuja, y esta es una de las estadísticas que nos presenta, es en tiempo real, a lo largo del día, de la semana, del mes o del año, cómo estos procesos se han ejecutado, cuál es la tasa de conformidad de la ejecución respecto a cómo debería de haberse ejecutado y a partir de ahí, pues con el zoom que queramos llevar a cabo en nuestro equipo. Es muy importante, la herramienta viene preentrenada de casa, no es necesario desarrollar todas estas consultas, todas estas queries a los sistemas, sino que desde que instalamos y dejamos funcionando la solución, tenemos más de 25 herramientas a vuestro servicio, pues que os va a permitir desde diferentes vistas entender cuáles han sido los pasos, cómo se han ejecutado y lo que os decía antes, cuellos de botella, ineficiencia o violaciones en la ejecución. Ser capaz de conocer y dominar esta línea de tiempo, ese timeline, pues tiene casos de aplicación, lo que os comentaba antes, ¿no? Sobre todo para nosotros, en un primer momento, identificar ineficiencias y proponer mejoras o automatizaciones. Específicamente, y trabajando con Ontier en los últimos años, ¿dónde hemos encontrado para retos de compliance, caso de aplicación y ventajas específicas?
Primero, monitorizamos el 100% de las ejecuciones, no delegamos en un chivatazo que hay una violación de un proceso o no hacemos un análisis aleatorio de algunas ejecuciones dentro de los miles de transacciones que se producen en una empresa, sino que somos capaces de monitorizar el 100% de las ejecuciones de los procesos que estamos analizando. Muy importante, no solo las monitorizamos, sino que dejamos persistencia o documentación de cómo se ha ejecutado cada una de esas transacciones, cada uno de esos procesos. Y además, en el caso de que un regulador nos lo requiera, cualquier tipo de órgano, podemos proporcionar con todo lujo de detalles evidencia de cómo estas ejecuciones se han llevado a cabo. Los entornos están plenamente automatizados, no es necesaria una adaptación más allá de la implantación y la customización que nosotros llevamos a cabo. Evidentemente, otro punto muy importante, no solo documentamos y evidenciamos el pasado, sino somos capaces de actuar en tiempo real. En el caso de que haya una ejecución no compliance, informamos a quien corresponde que este proceso se ha llevado a cabo no como debería de haberse realizado. Y bueno, por supuesto, llevamos a cabo y proponemos todo tipo de cuadros de mando en tiempo real, pues que dan una herramienta de control adicional a los equipos de compliance. En fin, bueno, pues básicamente esto es lo que intentábamos o queríamos contaros en estos 30 minutos esta mañana. Hay muchas directivas, hay mucha exigencia, nos comentaba Berta, por parte de los reguladores, más allá de la responsabilidad que cada empresa tenemos que tener en llevar a cabo nuestros procesos de una manera ordenada y veraz. La tecnología en los últimos 2 años nos brinda una herramienta extra para lo que os decía, ser capaces de aportar evidencia y hacer un análisis con todo lujo de detalles de absolutamente todas las ejecuciones, para que si llega el caso pues podamos demostrar donde sea necesario las bondades de la solución. Y a partir de ahí, pues es una mezcla, ¿no?, de conocimiento, voluntad, asesoría externa y la capacidad tecnológica que ahora mismo está disponible. Nos hemos pasado 3 minutos. Hay un par de preguntas que me han llegado. Voy a seleccionar solo una. En este caso, bueno, Berta, va dirigida a ti. Y básicamente lo que preguntan es, oye, desde un punto de vista de responsabilidad personal de Compliance Officer, ¿el uso de una herramienta tecnológica opera como atenuante o eximente de la responsabilidad de este Chief Compliance Officer? Bueno, lo primero a puntualizar que en cuanto a la responsabilidad penal, en este caso del Compliance Officer, aunque efectivamente se han producido imputaciones y muchas de ellas han trascendido a la prensa y son conocidas en algunas causas que están en la Audiencia Nacional, lo cierto, y veremos en este sentido el Tribunal Supremo, que todavía no ha podido, no ha tenido el supuesto, de hecho, no se le ha generado la oportunidad, ¿no?, de poder entrar en profundidad, analizar esa responsabilidad del Compliance Officer como tal. En todas las jornadas, seminarios y bueno, conversaciones que he tenido oportunidad de tener con magistrados, incluso ahí del Tribunal Supremo, la idea o como ellos tienen concebido el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica es, como decía yo antes, que esto es una obligación y una responsabilidad del órgano de administración. Y que lo que hace es delegar en un órgano, insisto, unipersonal o colegiado, que le tiene que prestar ese asesoramiento específico en materia de compliance. Digo también por encuadrar el tema de lo que es la responsabilidad penal del Compliance Officer. Aunque insisto que es cierto que en la práctica se vienen produciendo imputaciones de los Compliance Officer en ocasiones, igual que en los, por ejemplo, accidentes de trabajo. Se han venido históricamente produciendo imputaciones del coordinador, ¿no?, de seguridad y salud, por poner un símil. ¿Qué papel o qué rol creo yo que estas herramientas tecnológicas pueden, o qué ventajas o beneficios puede tener en el ámbito de la responsabilidad del Compliance Officer? A ver, insisto, no hay pronunciamientos. Lo que sí que hay, y esto además hemos tenido recientemente que son públicos y están colgados en Internet, ¿no?, varios autos en el tema de Villarejo, ¿no?, en
lo que pasó con las imputaciones de Caixa, de Repsol, el cómo la Audiencia Nacional va explicando el cómo, qué se entiende, ¿no?, por un modelo eficaz o no. Estamos en un punto en el que se emiten y se preparan periciales técnicas para que los especialistas un poco analicemos los modelos que tienen las compañías. Entonces, con todo este contexto, evidentemente el tener procesos, el tipo de herramientas como la que vosotros habéis desarrollado, Jorge, para mí es un plus indudable, indudable. Al final, el ser capaz de demostrar que tu compliance existe, que está vivo, que es efectivo y que se aplica, empieza por demostrar que hay un compromiso real de la organización, esa frase así como muy cursi, ¿no?, inglesa, que habla del tone on the top. Ese compromiso pasa por una partida presupuestaria, sin ir más lejos, aunque sea un poco, ¿no?, es una parte más crematística de todo esto, pero es así. Se dota de recursos económicos porque se va a invertir en recursos humanos y en herramientas especializadas, adaptadas y especialmente diseñadas para poder dar vida y seguimiento a esta realidad y a todas estas políticas. Evidentemente, el compliance officer, que en un momento dado se pudiera ver en la desagradable tesitura de verse investigado, ¿no?, por el cómo se han hecho las cosas en la organización, en el momento que estuviera o que sus funciones estuvieran apoyadas en el uso de este tipo de herramientas, tendría una defensa muchísimo más objetiva, una acreditación mucho más fácil de su buen hacer y de lo que es ese compromiso tanto personal de él como de la organización con el seguimiento y, pues, por no extenderme, ¿no?, pero con lo que es con el compliance. Luego yo creo que, porque al final esas periciales de las que yo hablaba, que las estamos viendo en algunos procedimientos, no dejan de estar cargadas de subjetividad, como todo lo que sean los informes o las opiniones, ¿no?, de expertos. Pero cuando uno tiene una herramienta que de manera sistemática tú le das a print y te saca un montón de informes y de reportes que tú eres capaz de entregar a un juzgado con todo tipo de fechas y de datos a tiempo real de las acciones de cumplimiento que se han ido desplegando, bueno, pues no te necesitas ni siquiera esa pericial, ¿no? Digamos que es una prueba litero suficiente por sí misma. Yo, que era escéptica, insisto, bueno, pues evidentemente, dado el momento en el que estamos viviendo, insisto, y la carga de trabajo que tienen los responsables de cumplimiento, creo que las ventajas en materia exclusiva de responsabilidad penal son todas, casi todas. Genial. Pues nada, oye, no me queda sino daros a todos las gracias. Gracias por habernos dado estos 39 minutos. Gracias por la puntualidad. Para nosotros es un tema relevante, es un tema que sale de una aplicación de devoción, sino una aplicación por obligación de resoluciones de minería de procesos. Os compartiremos al terminar la presentación y documentación que hemos utilizado. Quedamos a vuestra disposición para resolver las otras dudas que nos ha dado tiempo en el día de hoy. Y bueno, pues agradecer también, Berta y Naga, por haber estado con nosotros esta mañana y os enviaremos invitación para nuevas convocatorias. Fenomenal. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, Jorge, y gracias a todos los asistentes.